Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angélica Palacios. La información de espectáculos no descansa y el día de hoy definitivamente es un caos legal. ¿En dónde? En la casa de Maribel Guardia, de Marco Chacón, de la misma Imelda Garza Tuñón, pero hoy hay un caos mediático en donde José Manuel Figueroa se subió a un avión y ahí va con todas sus hermanas. ¿Qué fue lo que sucedió? Hoy tengo una invitada especial, una especialista en derecho penal, en derecho familiar y por supuesto vamos a hablar del tema. Y además, Cristian Nodal, que el tema de caso, que si la manutención, pero los derechos de autor, hoy los famosos deberían ya también tener un asesor de no solamente de imagen pública, sino también de derecho. Y hoy una experta nos dice en dónde quedó esa clave que no se cuidó y por eso se comete el caos. Así arrancamos. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí, donde soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Suelten aquí sus comentarios y quiero darle la bienvenida a una doctora en Derecho profesional que usted la conoce, que además es querida del público. Bienvenida, doctora Marce Torres. ¿Cómo está? Muchas gracias, pero sabes que no te estoy escuchando, te estoy escuchando acá, pero a ver, no No me se escucha, no hay escucha. regreso. Y si desconecta el micrófono, tal vez pueda escucharme mejor. No te estoy. Ok, sí, a ver, Vamos déjame a ver. darle oportunidad a la abogada para ver. A Ahora ver, sí, déjame ver porque te tuve que escuchar con el otro. vamos a hacer A una ver, prueba. ahí no se escucha. Si no, me conecto con el otro teléfono. A ver si es Ok, este. está bien. Vamos a darle ¿Sabes? oportunidad a ver cómo está. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarme. Vamos a ver. Hola, Angie. ¿Cómo estás? Bienvenida. A ver, dice por acá. Ahora Majo salió a defender a Pepe y Ángela. También en la casa de Pepe Aguilar y de Ángela están los cocolazos. A ver, ¿quién más llegó? Selena. Qué alegría, pocas veces puedo entrar en vivo y aquí en espera. Gracias, bienvenida, Alma, ¿cómo están? Oigan, pues el caos mediático definitivamente lo tienen los famosos y ahora me preocupa que todo el mundo está al pendiente, pero más del escándalo mediático de sus vidas privadas, de lo que les pueda suceder. Hoy por eso tengo de invitada a la abogada, doctora en Derecho, Marce Torres, que ya llegó. A ver si tenemos ya oportunidad. ¿Ahí me Sí, escuchas? ya te escucho. ¿Cómo me escuchas tú? Tuve que quitar el micrófono, que yo no sé si fue lo que falló. Sí, eso fue lo que falló. Perfecto, le escucho muy bien. ¿Cómo Mucha- está, Marce? Muchas gracias de conectarme contigo y con toda tu comunidad, lista para dejar un poquito más claro esto que estamos viendo en relación a la sucesión de, de, de José Julián, que es el hijo de Imelda. Y esto porque también es importante que lo entendamos. Todos en nuestras familias hemos vivido el fallecimiento de algún familiar y aquí en este caso nos vamos a sentir identificadas con aquellas personas que haya fallecido su concubino, su esposo, sabiendo qué derechos tienen. ¿Quieres que empiece y haga un poquito el Claro que resumen? sí, claro que sí. Me Muchas parece gracias. bien. Y además, todos ya ubicamos a Marce Torres, que es doctora en Derecho, que además tiene una especialidad en Derecho Penal, pero ¿sabe qué, abogada? Muchas veces no tenemos un abogado de cerca y suceden estas cosas. Comencemos con su introducción y yo le voy preguntando, ¿le parece bien? Sí, muy bien. Ok. Miren, bueno, para los que no saben, lamentablemente hace 3 años es cuando fallece Julián Figueroa, el hijo de Maribel. Al fallecer él, tenía una viuda que estaba casado con Imelda y tenía un hijo. Cuando una de las personas fallece,
puede fallecer dejando testamento o sin testamento. Ajá. En este caso, al momento de su fallecimiento, ellos pensaban, y digo ellos, incluyendo a Marco Chacón y a su mamá Maribel, y en esos momentos ellos se llevaban increíblemente bien, recordemos que vivían juntos. Entonces, Ujú, ellos abren el juicio sucesorio, lo abren en Morelos, donde está uno de los bienes inmuebles del hijo de Maribel, porque ujú. generalmente se abren los juicios sucesorios en donde estén los bienes inmuebles. O sea, en este caso, lo quisieron abrir el juicio sucesorio. Lo abrieron sin testamento. Cuando una persona fallece y no deja testamento, hereda lo que llamamos legalmente la sucesión legítima. ¿Quién es la sucesión? Sí. Ahora, ahí el tema es que cómo abren como si no tuviera testamento, que no hay de manera legal para persuadir, investigar si hay un testamento, porque no lo sabemos, ¿no? Sí, esa es la primera etapa que va a ser que va a ser el juez. Mira, aquí te mandaba yo, déjame, porque es importante que diga bien el nombre. Perfecto. Es, por ejemplo, existe una Dirección General de Asuntos Jurídicos y del Notariado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos presentamos, también para que lo sepa toda la comunidad, tu comunidad, no tenemos la obligación de saber si hay testamento o no hay testamento. Muchas veces pensamos que no lo hay y resulta que aparece uno, como en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Nos apersonamos con el juez y le decimos, en este caso, Julián Figueroa falleció. Abrimos el juicio sucesorio intestamentario porque desconocemos si hay testamento. Ujú. De oficio, el juez va a mandar un oficio a el Asuntos Generales y del Notariado de la Secretaría del Gobierno del Estado y le va a preguntar, oye, dime si tienes algún testamento. Entonces, ahí es donde van a salir los testamentos. También decirles que muchas veces me comentan muchas concubinas y esposas, oye, es que ya fuimos y hizo testamento. ¿Será válido el testamento más reciente? O sea, el Ujú. testamento más reciente deja sin efecto al testamento anterior. Entonces, cuando abren el juicio, que no sabían que había testamento, bueno, eso es lo que arroja el expediente que hay ahorita en Morelos. eh, Hay que nombrar un albacea. El Ujú. albacea, por lo que hay en redes sociales, le dice Marco Chacón a Imelda, sé tú el albacea. Imelda, como Marco Chacón, como en todas las familias, no, pues que sea el abogado, porque es el que le sabe y entiende. De manera voluntaria y sin conflicto, nombran a Marco Chacón. El albacea tiene ciertas obligaciones, que es mantener los bienes, es les voy a decir un poquito lo que establece. Aquí también decirles que cuando vemos, yo sé que ya muchos abogados hacen contenido en redes sociales, pero es importante que entendamos que los códigos son diferentes en cada estado. Ah, eso Pueden es ser muy, importante. pueden ser muy similares, o cuando ustedes vean el contenido de algún abogado que lo esté fundamentando en el Código Penal Federal, eso no es, cuando nosotros fundamentamos con ese código, es materia federal que pasó o en territorio federal como playas, el IMSS, el aeropuerto, o que estamos hablando de delitos del orden federal, que no podemos decir tanto esos delitos aquí en redes sociales. Pero bueno, vamos con el Código Penal, perdón, vamos con el Código Familiar de Morelos, en donde se está llevando a cabo el juicio. Las obligaciones que tiene hasta ahorita, porque hasta ahorita sigue siendo el albacea, ahorita vamos a hablar de lo que vimos hace poquito en redes sociales. El albacea, es mira, Que en este caso es Marco Chacón. sí, ahí es que estoy viendo dónde te puse las obligaciones. Es de presentar el juicio, es la presentación del testamento, asegurar los bienes de la herencia, la formación de inventario, la administración de los bienes. Bueno, hay varias obligaciones y una de las importantes que también estaba fungiendo Marco Chacón es la representación de la sucesión en todos los juicios que se tengan que promover. ¿Por qué esto es importante? Porque recordemos que todavía sigue abierto el juicio sucesorio de Joan Sebastián, ese no se ha resuelto. Ujú. Entonces, el albacea de este juicio es el que va a aparecer a representar y así hay han estado diciendo en redes sociales que en el juicio de Estados Unidos de Joan Sebastián aparece
como heredero Marco Chacón. Eso es completamente falso. No es que sea heredero, sino que es el representante por naturaleza, por ser el albacea. Por eso aparece como, va a fungir como si fuera Julián Figueroa en aquel juicio. Es un poco, hagan de cuenta, los juicios sucesorios, es un poco de rompecabezas. Yo les digo que vayamos armando como un árbol genealógico. Entonces, todo esto para también explicar una cuestión. Ok, se abre el juicio sucesorio sin testamento. Cuando una persona no deja testamento, hereda el 50%, hereda la esposa o la concubina, y el otro 50% sus hijos. Es decir, si tuviera 4 hijos y una concubina, heredan por partes iguales y se divide entre 5. Más o menos estoy. Ahora, dígame una cosa, el tema del concubinato, ¿a partir de cuántos años que vive un hombre o una mujer en pareja ya tiene esos derechos? El concubinato también varía de estado en estado, puede ser de 3 años o de 5 años, pero se reducen los años si se tienen hijos en común. O sea, si tú, por ejemplo, empiezas a vivir con tu pareja y tenemos hijos al año, el concubinato se da desde que tenemos hijos. No hay que esperar los 3 años o los 5 años. Entonces, por ley, le corresponde a la esposa, a la concubina, el 50% y el otro. No el 50%, sino hereda en una proporción de un hijo, que en este caso nomás hay un hijo y nomás hay una concubina, entonces es 50, pero hereda en la proporción de un hijo. Es decir, si son 5 hijos, se divide entre 6, porque 5 hijos más una concubina lo dividimos entre 6. Ok. Entonces, abogada, lo que yo les he dicho a mi comunidad y a la gente que yo les llamo familia digital es que si hay este testamento por parte de Julián, que al parecer existe, Imelda no está peleando con Marco Chacón y con Maribel, está peleando con su propio hijo, ¿cierto? Exactamente, totalmente. Entonces, a ese punto es algo que yo quiero dejar bien en claro. Aquí ni Marco Chacón ni Maribel tienen derecho a absolutamente nada. No está peleando invalidar el testamento. Ahí te mandé, por ejemplo, en qué va el juicio de mandar, por ejemplo, a esta oficina donde se mandó él era el otro, el que viene como con muchos acuerdos. Este es el juicio donde se está tratando de nulificar el testamento. El testamento puede ser, por lo que yo he visto en redes sociales, que sí sea inválido. En ese testamento, ¿cuál es la diferencia? En ese testamento viene como heredero universal el hijo. Entonces recordemos una cuestión. La esposa, al momento de haber testamento, ella ya no tiene derechos. O sea, si hay testamento. Claro, porque le está diciendo, eres mi heredero universal, mi hijo, y ya la esposa sale de la jugada. Exacto. Entonces, el hecho de estar impugnando el testamento es, mi hijo no es el heredero universal, entonces soy yo. Porque no lo está peleando con la abuela, no lo está peleando con Maribel, ni lo está peleando con el albacea, que es Marco Chacón. Estaría dejando a su hijo sin la mitad. Y yo no estoy juzgando de que sea bueno o malo, simplemente esas son las diferencias de la ley. Por supuesto que si tú te dedicaste al hogar y tenías una relación, tienes derecho. Las concubinas al momento de las concubinas y las esposas, que ella era esposa, al momento de fallecer nuestra pareja, tienen derecho a heredar y también tienen derecho a alimentos. Aquí hay otra cuestión. Ahorita también se está peleando, o hemos escuchado mucho es que no tiene Imelda para pagar los alimentos. Lo primero que se debe de pagar en una sucesión son los alimentos. Es decir, a tal grado que también si Julián hubiera dejado testamento y se lo hubiera dejado a su mamá, pero no le dejaba garantizados los alimentos a su hijo, se vuelve testamento, se llama testamento inoficioso. Es decir, primero tenemos que garantizarle los alimentos al hijo, y la esposa también tiene derecho a alimentos si ella no tiene medios subsistentes. Entonces, antes de dividirse la masa hereditaria, hay que pagarle los alimentos. O sea, hay ciertas cuentas que se tienen que pagar. Por ejemplo, los gastos mortuorios, ¿cuáles son estos? Si él hubiera estado en el hospital, hubiera dejado cuentas de su última enfermedad, los gastos funerarios, hubiera tenido saldo en Hacienda que pagar impuestos, hubiera tenido salarios que pagar. Primero se pagan ciertas deudas y luego ya se divide la masa hereditaria. Ahora, vamos a volver a recapitular.
primero se presentó sin testamento, serían herederos Imelda y el hijo, por partes iguales porque son dos. Pero llega un testamento. En el testamento dice que es heredero universal, José El Julián, niño. sí, Ujú. ajá, el niño. Entonces, pierde el derecho a heredar Imelda porque ya hay un testamento y una orden. En este testamento es donde se menciona que al momento de fallecer deja como tutriz a Maribel, que fue lo Ujú. que vimos recientemente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, cuando nosotros hacemos un testamento, nosotros podemos decir, podemos dejar un tutor testamentario, pero también tenemos que dejar bien en claro que el niño no está libre de patria potestad. O sea, la mamá tiene derecho a decidir por su hijo porque al momento de fallecer el papá, que son las dos personas que jurídicamente podían decidir, ¿qué es lo que decidimos en patria potestad? Sobre todo el pasaporte. O sea, por Ok. ejemplo, ahorita si Imelda quisiera sacarle pasaporte, tiene que llevar el acta de defunción del papá del niño y el acta de nacimiento donde diga que ella es la madre. Ok. Entonces, si te fijas, o sea, hay derechos y obligaciones que se tienen, que nacen de la patria potestad. Entonces, al momento de fallecer el papá, Imelda es quien sigue ejerciendo la patria potestad. Sin embargo, el tutor testamentario, que es tutriz en femenino, va a vigilar que el albacea cumpla. O sea, Ah, ya no es que decida en relación al niño, no le quita obligaciones ni derechos a la mamá, porque ella sigue prevaleciendo su patria potestad por encima del tutor, pero el tutor, como lo dijo Adis en el canal, ella ya solicitó impugnar o quitar más bien a Marco Chacón. ahora, antes de llegar a quitar a Sí. Marco Chacón, ¿cómo remueven a Maribel Guardia y seleccionan a otra persona? Pues mira, lo que hacen es decir, hay un conflicto, todo siempre cuando se trata de menores de edad, siempre hay algo que nosotros como abogados decimos, nos vamos al interés superior del menor, es decir, qué es lo que le beneficia al menor. Y al momento de que ya hay un conflicto legalmente, demandas de materia familiar, pues el juez eso es lo que debe de haber dicho. Oye, esta tutriz ya no tiene contacto con el niño, ya no puede estarlo Mm. apoyando, entonces voy a decidir lo más conveniente de alguien que sí pueda tener hasta una comunicación con la mamá. Entonces, Ahora, en el caso, ¿por qué no seleccionaron a los papás de Imelda? Que vendrían siendo como los más cercanos, los que le están apoyando, los que ella dijo que su papá estaba pagando incluso la manutención. ¿Por qué eligen a una tía que realmente, digo, públicamente no nos consta de manera, cómo es que es la tía de sangre, de cómo, ¿no? sí, pues ya ves que dicen que realmente no son familia, pero bueno, independientemente, esa respuesta no la tengo porque hubo una terna y de esa terna el juez decidió lo que creyó más conveniente. ¿Qué fue lo que presentaron las tres personas para acreditar que eran los más aptos? No tengo el expediente como para decirte, pero ¿qué generalmente pasa? O sea, se presentan, por ejemplo, periciales psicológicas, determinan que sí, Ah, que tiene tiempo para estar acudiendo a los juicios. Entonces, eso es un poco parecido a lo que pasó cuando a Maribel le dan al niño, que fueron alrededor de 30 días, ¿verdad? Lo que tuvo el niño, si recordamos, todos estuvimos viendo en redes sociales que ella estuvo varias horas haciendo una batería de preguntas y de encuestas. ¿Qué fue lo que ujú. le preguntaron en ese caso a Maribel? Porque también fue el papá y te acuerdas, en esa vez Sí. tampoco el Ministerio Público decidió no dárselo. Primero, ¿qué es lo que prevaleció en el caso en aquel entonces? Una pericial psicológica, económicamente tenían las posibilidades para mantenerlo, pero debemos de decir que no prevalece el decir yo tengo más dinero porque sería discriminatorio. O Ok. sea, pero sobre todo que era el entorno en el que el menor ya conocía y ya vivía. Eso debe haber sido superior a cualquier otra cuestión para que decidieran las autoridades. En este caso, no va a vivir con Adis. Adis solo va a tuvo que haber acreditado que tenía tiempo para estar vigilando y para estar al pendiente y que tenía la capacidad para poder
para poder saber de qué decisiones. Y Adis, pues tengo entendido, no sé si terminó la licenciatura en Derecho, pero creo que estudió varios años en la Facultad de Derecho. No tengo Entonces, idea, ¿eh? No tengo idea si estudió derecho, no sé ni qué estudió, sí, sinceramente. sí estudió Derecho, pero bueno, el Derecho es muy amplio. Yo que he visto las entrevistas, digo, sé que no domina la materia familiar ni civil, pero sí tiene nociones más o menos. Entonces, probablemente esto fue lo que acreditó, sobre todo tener tiempo y disposición de estar al pendiente del juicio. Ahora, abogada, ¿pueden tal vez de la parte de Imelda decir es que Maribel no está con el niño? De parte del grupo de abogados que pudiesen defender a Maribel, decir, es que no nos dejan acercarnos, no nos dejan comunicarnos, han estado manipulando quizás la psique del niño que ya también hay como un comportamiento distinto, lo hemos visto y aquí he pasado entrevistas que la misma Imelda ha difundido, a los de Venga la Alegría les pasó un audio donde el niño dice que es mala, ¿cómo se puede defender esto, abogada? Mira, todo eso se debía defender en el juicio familiar que estaban llevando de custodia, porque también hay un criterio de la corte donde nos dice, las convivencias, muchas veces pensamos, es convivencia de Maribel, no, el derecho es del niño. La Suprema Corte tiene un criterio muy interesante en relación a decir que cuando uno de los padres ya no puede convivir porque falleció o porque vive en el extranjero y no puede convivir con su hijo, se debe de proteger con mayor preponderancia que conviva con los abuelos. Entonces, Maribel pudiera seguir luchando. El día de ayer yo me di a la tarea de revisar un poco cuándo era el último acuerdo de ese expediente y el último acuerdo es del año pasado, o sea, tienen todo este año sin promover, como que Maribel al momento de estar viendo, y también esto lo ligo a comentarios que tú debes de haber visto que dice Maribel, de decir, yo ya me voy a esperar hasta que cumpla los 18 años, yo ya no voy a pelear por la convivencia. Entonces, ahí es donde podía decir, a ver, el niño está manipulado, se le está afectando, a mí tampoco me parece que sea para eso nosotros como abogados utilizamos periciales psicológicas para saber si es realmente un sentimiento del menor o si es un sentimiento que está sembrado por papá o por mamá en estos casos. Y es fácil de determinar. Hay baterías de psicólogos donde la pericial determina estas circunstancias. Entonces, pero ese juicio donde Maribel podía acreditar esta situación que está viviendo el menor ya se encuentra abandonado, o sea, no ha tenido seguimiento. Entonces ahora entiendo que el grupo de abogados están blindando que el niño esté ya en territorio como de los amigos familiares de Imelda. Ahora van a remover a Marco Chacón y la autoridad le va a decir, ok, ¿a quién vas a dejar? Y es probable que dejen a alguien que ellos sugieren, ¿cierto? Sí, va a pasar lo mismo que comentaba Adis, y lo digo no porque esté de acuerdo en todo lo que hayan dicho, pero es importante que al momento de estar hablando de un expediente del que no tengo para verlo, con lo que hago el análisis es con todo lo que se dice en redes sociales, que han filtrado muchísimas cuestiones. Entonces, va a haber también una terna así como fue con Adis, que fue una terna donde la seleccionaron a ella y seleccionar. Todavía no se sabe, no han dicho a quiénes van a mencionar, pero también dejar bien en claro que desde noviembre del 2025 hay un escrito en el expediente donde Marco Chacón también solicita ya no seguir, ya no continuar como albacea. Entonces, si te fijas, no hay un conflicto, o sea, no hay un conflicto en relación a estar peleando la herencia con nadie más que con su hijo, ni hay tampoco un conflicto en que quieran seguir permaneciendo como tutriz ni como albacea. Entonces, el juicio lo pueden llevar ellos solos. ¿Qué es lo que sigue? Que el juez nombre un nuevo albacea. Y ahora, algo bien importante, no hay dinero líquido. Cuando se ha mencionado, es que no, Marco Chacón no paga los alimentos. ¿De dónde va a agarrar dinero? La única manera de tomar dinero de lo que hay hasta este momento es porque la verdad lo que es, o sea, Maribel mantenía a su hijo en los últimos años.
O Y sea, siempre, abogada, siempre. De hecho, Maribel pagaba la manutención del rancho que le hereda a su papá. Entonces, también si una persona ahora acompaña a Imelda en estos temas, así como acaba de decir que hereda obligaciones y sí. también la pregunta es, ¿quién va a pagar ese rancho? Porque entonces Maribel Guardia ya no está No. pagando absolutamente nada. De hecho, por ejemplo, en la rendición de cuentas que tiene que hacer el albacea, que para removerlo el juez tiene que autorizar las cuentas que dejó Marco Chacón, porque hay cuentas que se presentaron, pues seguramente hay deudas. O sea, hay Así deudas es. de que no hay dinero, a menos que me digan, el rancho se estaba rentando para bodas, para fiestas, entonces generaba un ingreso, pero si no, si una casa chica, las goteras, que la llave, o sea, todos Mantenerla. mantener imagínate una propiedad de ese tamaño, entonces seguramente habrá deudas, no solamente, o sea, que habrá que pagar del mantenimiento de esa vivienda. Entonces, aquí también, por ejemplo, la única solución que yo veo para que el niño tenga los alimentos y también dejar en claro que el niño tiene derecho a tener el nivel de vida que su papá y su mamá puedan darle, y si es vender un bien, yo lo haría si fuera mi hijo, yo lo vendo para que él tenga un nivel de vida. Lo que yo he sabido es que esa propiedad la han intentado vender muchas veces, bueno, en vida del fallecido, y no se ha vendido. Entonces, o la tienen que vender, malbaratar para poderla vender, y también ese era un riesgo para el albacea, ya habiendo conflicto. Les ponía yo el ejemplo de Mariana Levy. Se vende la casa de Mariana Levy y hasta la fecha siguen diciendo que la persona que la vendió, que probablemente sí o no sé, o sea, que era el Pirru, que la malbarató y que se quedó con un dinero y reportó cierta cantidad. Entonces, lo mismo hubiera pasado si la vendía Marco Chacón para darle dinero a Imelda para los alimentos de su hijo. Entonces, era lo más conveniente que venga otro albacea y que sea el que venda. Va a tener que pedirle autorización al juez y decirle es en beneficio del menor y para garantizar sus alimentos. E Imelda tendrá que rendir cuentas y decir, a ver, por alimentos, los alimentos contemplan la vivienda, la educación, el vestido, la salud, el esparcimiento. Es decir, si el niño viaja una vez a Disney al año, a la playa, también entran esos gastos. Entonces, Imelda tendrá que decir, aquí están los gastos de alimentos de mis hijos, de mi hijo. Entonces, paguen, o sea, vendan la propiedad y empiecen a dar hasta que se resuelva. Ahora también hay algo muy interesante, o sea, son dos propiedades que fue lo que heredó, pero también está heredando los derechos sucesorios de Joan Sebastián, el Ah, niño. correcto. Entonces, pero ¿cuántos años tiene sin resolverse el otro juicio? ¿Cuándo Más se de irá a una resolver? década. Sí, ¿Cuándo se irá a resolver? no lo sabemos. El abogado Cipriano dice que entre hermanos no se ponen de acuerdo. De hecho, quieren destituirlos con la herencia en Estados Unidos. José Manuel Figueroa y todas sus hermanas, e incluso Marco Chacón, viajaron para hablar con ella. Ahora, también quiero que quede claro porque hay gente que está escribiendo, por ejemplo, Enrique Muñoz, estamos transmitiendo en vivo, dice, no le está peleando la herencia a su hijo, está verificando la validez del testamento que se alega es falso. Es que, bueno, sé que a lo mejor me gusta, respeto todo lo que opinen. Es el mismo planteamiento, no se trata, a lo mejor la palabra, si a ti no te gusta decirle está peleando la herencia a su hijo, pero la única diferencia es, en el testamento, invalidar el testamento hace que el hijo, o sea, no tenga validez el testamento. No, Así de no sé si me simple, así explico. de simple. O sea, una de dos, o sea, el hijo es heredero universal con testamento, pero sin testamento Imelda puede pedir el 50. Entonces, Yo lo digo, está peleándole a su hijo. ¿Qué otra palabra coloquial podemos decir? Destituir el sí, sí, testamento es a lo, invalidarlo. a lo mejor yo sé que, por ejemplo, mucha gente tiene empatía de un lado o del otro. Yo tengo mi opinión como mamá y como mujer, pero generalmente cuando lo explico aquí vengo y lo explico como abogada, esto es lo que dice la ley. Ya si me preguntan fuera de abogada, pues yo dejaría que todo tuviera mi hijo, pero bueno,
Y así Ajá. como usted, hay muchísimas Y, mujeres que dicen, yo no le pelearía a mi hijo y absolutamente te voy nada. a decir, no porque no, porque una como mujer también tiene derechos, ¿verdad? Pero simplemente para no alargarlo, el proceso. O Así sea, es. yo prefiero, a ver, bueno, ¿quieres este testamento? De todas maneras, todo es para mi hijo, ya no quiero alargar este proceso, que se le adjudiquen los bienes a mi hijo para que pueda con esos dos bienes y luego ya Dios dirá lo de Joan Sebastián. Es Pero que de esa manera también como mamá adquiere responsabilidades, ¿cierto? ¿Quién tendría que administrar los bienes del hijo siendo menor de edad? ¿La mamá? si la mamá, una vez que se le adjudiquen, en este momento es el albacea el que los administra porque es una de las obligaciones. Ah, Entonces, quien administra, por ejemplo, Imelda en este momento no podía disponer de los bienes. O sea, es el albacea el que administra y es el que rinde cuentas. Pero una vez llegando a la etapa de adjudicación de bienes, es la mamá porque es quien ejerce la patria potestad de su hijo. Al final de cuentas, ella le va a administrar los bienes a su hijo tarde o temprano, pero lo estás alargando más el proceso si te vas a un juicio de voy a impugnar el testamento. O sea, sin duda lo estás claro. alargando más. Oiga, abogada, ¿y qué hay de cierto con toda la experiencia que usted tiene que Marco Chacón, Maribel Guardia no estaban del todo transparente cómo mantener los gastos del niño? Mira, no hay nada que tenían que tener transparente porque era dinero de Maribel. Maribel con su dinero puede hacer y deshacer lo que ella quiera. Entonces, pero si estuvieran administrando el dinero del hijo, ahí sí tienen que rendir cuentas porque es una obligación de la albacea. Entonces, Entonces lo que nos estamos hoy enterando es Maribel Guardia mantenía al hijo en su casa con la novia, después se convierte en esposa, mantenía al niño y entonces Imelda, ¿qué está peleando? Que no me daban la manutención, pero entonces el fallecido Julián no tenía bienes como para que se rentaran o que de ahí entrara un dinero o un seguro, no sé. dinero líquido no tenía. Ahora, esto está, si ustedes googlean, Imelda misma ha dicho, yo no quiero que me dé dinero Maribel, yo quiero el Sí, lo dinero dijo. del papá. Entonces Maribel en varias entrevistas públicas ha dicho, yo se lo mantengo, si ella quiere yo le sigo dando, pero el dinero que le daba era el dinero de una renta de un departamento de Maribel, propiedad de Maribel, Sí. era lo que le da, era con lo que se mantenía a su hijo y se lo dejó a la nuera al momento del fallecimiento. Al momento del conflicto, Imelda dijo, yo no quiero tu dinero, yo quiero el dinero del papá de mi hijo con todo el derecho del mundo. Pero hay que diferenciar, Maribel no tiene por qué rendir cuentas de su dinero. Si hubiera Exacto. sido dinero de su hijo, sí. Entonces ahora, ayer alguien me decía, oye, esa propiedad no se ha podido vender, pero lo que pueden hacer es buscar rentarla. Pueden buscar rentarla para bodas, para fiestas, para, ya Fíjate, ves, eso lo sabía Imelda, o sea, sabía que esa propiedad necesitaba muchísimas reparaciones, pagarle a los empleados. Actualmente no sabemos si hay caballos, si si le hay debe a la deudas. gente. Entonces, esas deudas, ¿quién las adquiere, abogada? En el momento en el que está, que todavía no se sabe a dónde se va esta propiedad, ¿quién asume la responsabilidad de pagar todo esto? Mira, las paga la masa hereditaria. Muchas veces escuchamos, no se heredan deudas. No, no, definitivamente las deudas no se heredan, pero se pagan con lo que dejó. Pero como dices tú, ok, se paga con la vivienda cuando la vendan, pero si necesita reparaciones hoy y no se ha vendido, ¿quién paga? Pues fíjate que hay muchas veces que dice el albacea, no hay dinero, no hay reparaciones, aquí te voy rindiendo cuentas de que se está cayendo el techo porque las goteras, pero no hay dinero. Sin embargo, muchas veces cuando son familia dirán, oye, yo te voy a rendir cuentas, aquí está lo de la impermeabilizada y al momento de vender la propiedad me pagas. Pero el albacea no tiene obligación de poner dinero de su bolsa. O sea, el albacea administra lo que hay. Y si lo que hay es eso, pues nomás así. O sea, nadie está obligado a lo imposible. Entonces,
Por eso volvemos a lo mismo, no hay un conflicto en relación a este tema exclusivamente de la herencia, no hay un conflicto con Maribel ni con Marco Chacón, inclusive en toda la República Mexicana solo varía el porcentaje. El albacea tiene derecho a cobrar un porcentaje de los frutos de, por ejemplo, si estuvieran rentando o de la venta de los bienes inmuebles, que en Morelos es el 1%. Hay en otros estados que es el 3%, el 5%, como en Chihuahua. Entonces, y Marco Chacón en ningún momento ha cobrado Cobró. absolutamente nada, pero puede cobrar el albacea que venga, puede cobrar un 1%, porque así como lo estamos visualizando, inviertes tiempo, o sea, es un trabajo el ser ¿Y albacea, o la sea, tutriz también cobra o no? no, la tutriz no tiene un porcentaje y la tutriz vigila lo que hace el albacea. A ver, dice Tati Ferre, dice, ¿y qué hará el nuevo albacea? ¿Va a hacer si no tiene dinero? ¿Cómo? ¿Y no logren vender, dejará abandonado? Pues Pues sí, mira, lo más seguro o lo que yo haría o sugeriría hasta como abogada es, vamos a venderla a un muy buen precio, o sea, a buen precio rematándola sí, de una manera accesible, porque esa es la única solución. O sea, yo prefiero tener mira, ¿para qué quieres los bienes? Te mueres y ahí se quedan. Yo prefiero ok. mal venderlo y que mi hijo esté viviendo a cuerpo de rey. O sea, yo como mamá. Entonces, eso es la primera actuación y se van a acordar de mí que va a ser el nuevo albacea, es solicitarle al juez la autorización de la venta del inmueble. Y en próximas fechas va a ser público porque pues ni modo que no se sepa que se está vendiendo. Ajá. Y me invitas para decir, ¿ves que sí te dije que le iban a vender? Sí, pues no hay de otra para sacar dinero. O la empiezan a rentar. Es que no hay de otra. Entonces, sí o sí, o sea, nos queda claro en palabras coloquiales, Imelda no tiene conflicto directo ni con Maribel ni Marco Chacón, es directamente con su hijo. En este juicio, porque en otros siguen el juicio de violencia familiar y sigue el juicio abandonado, pero el de convivencia con la abuela. O sea, pero en este juicio no hay conflicto con ellos. O sea, ellos no se están oponiendo. Hay escritos que hemos visto públicos donde Marco Chacón le dice al juez, sí, quítame. Incluso hace una narración muy larga de esta albaceazgo, me ha ocasionado muchos problemas, que yo pienso que por si se filtraba el documento y lo puso, porque legalmente no había que narrarle al juez todo eso, simplemente decirle no me opongo. Entonces, en próximas fechas el juez estará destituyéndolo y poniendo un nuevo albacea, que no hay conflicto, ellos no tienen la intención de continuar o sea, ni siendo tutriz, ni siendo albacea, digo, sé que lo tienes por ahí, que lo publicó ayer Maribel, donde dijo, soy tutora de mi vida. Sí, sí, ellos ya deslindándose, abogada. Y entonces queda a la luz prácticamente que Joan Sebastián, al morir sin testamento, se crea la sucesión testamentaria en donde están los hijos y hay una mujer que también ella dice, quiero mi rebanada de pastel. Al no estar uno de sus hijos, que es Julián Figueroa, fallece y entonces él deja como heredero universal al pequeño niño José Julián, entonces heredaría lo de Joan Sebastián, lo Sí. que dejó Julián y entonces el niño es el beneficiado, pero ahorita el entronque es con su propia mamá. Exactamente, o sea, porque va a heredar los derechos sucesorios de Joan Sebastián, además de los 2 bienes inmuebles que tenía su papá, pero todavía no se resuelve lo de Joan Sebastián. Y como tú lo acabas de decir, fíjate bien, ¿por qué está detenido el juicio sucesorio? ¿Por qué se ha atorado tanto el de Joan Sebastián? Porque Joan Sebastián había conflicto de quién fue la última pareja, quién fue la última concubina, porque es la que tiene derecho a reclamar también como un hijo. Es ella, Erika Alonso, con su hija Juliana, que lo que quieren es quitar a todos los demás hermanos y ellas quedarse con todo. Son más de 800 melodías, canciones que están de por medio. Hay muchas propiedades en Estados Unidos, carros, casas, aviones, es muchísimo dinero y entonces pues yo ya veo que tanto en México, en Estados Unidos, todos están casi saboreando lo que les va a tocar, abogada, pero señaló algo muy puntual. Nadie nos vamos a llevar ningún bien.
Yo Nadie. digo que, ajá, yo, por ejemplo, preferiría, como decimos los abogados, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Entonces, yo preferiría disfrutarlo en vida porque, mira, Dios, no tenemos la vida comprada, no es por la edad, pero yo preferiría decir, a ver, ya vamos a ponernos de acuerdo y ya disfrutarlo en vida, porque además es muchísimo dinero. Y no alcanza ni para, no, hay tanto dinero que puede hasta los hijos del Sí, pequeño sí, Julián disfrutarlo. Pero hoy, así es. de verdad, el que usted nos haya reforzado ese conocimiento es genuino, abogada. Hay otros temas también en el mundo del espectáculo, como es el de el familiar, por ejemplo, caso con Nodal, Muy también. interesante, varios temas de ahí, pero a ver, tú pregúntame a ver si son los mismos que yo he ¿Cuáles hablado. son los temas interesantes Ok. para usted como Mira, abogada de esa pareja? uno de los temas más interesantes y que muchas mamás hemos vivido es en relación al pasaporte de INTI, Uno. al pasaporte. Y lo he analizado también, tengo compañeras, ahorita fuera de cámara te platicaba que yo formo parte también de Defensoras Digitales de Ley Olimpia y la Ley Sí. Olimpia también está ya vigente en Argentina. He tenido la suerte de ir también a Argentina con Olimpia y he platicado con abogadas de Argentina en relación a qué pasa cuando un papá no te firma el pasaporte. Tanto en Argentina como en México hay algo que se llama jurisdicción voluntaria de permiso judicial. Es decir, los hijos por muchos años, y sigue siendo complicado tramitarlo, ¿verdad? Pero por muchos años el papá era, no me pidas pensión o nada más por molestarte, no te firmo el pasaporte y no vas a salir de viaje. Entonces, la mamá acude al juez y le dice, oye, mi hijo tiene derecho a viajar, tiene derecho a conocer, tiene derecho a tener un desarrollo. Recordemos que en todas las materias legales, familiar, penal, mercantil, las que sean, donde se vean involucrados menores, se tendrá que decidir siempre lo que beneficie más al menor. Y lo que beneficia más a la menor es que acompañe a su mamá, que viaje, que la lleve a Disney, que la pasee, que conozca, que viva. Entonces el papá no puede nada más por sus pistolas decir no te firmo el pasaporte. Entonces se acude con el juez y se le demuestra por qué es beneficioso el que le firme el pasaporte. Entonces, al momento de llegar, aquí les digo, por ejemplo, siempre trato de darle las herramientas como para que lo entendan. Graben esto, por ejemplo, googleen otras formas de otorgar el consentimiento, Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí es donde vamos a encontrar, son 6 formas distintas cuando el papá no puede ir. No puede ir porque está en el extranjero, no puede ir porque falleció, no puede Mm, ir porque perdió la patria potestad, no puede ir porque no quiere, por cabrón. O sea, pues la verdad. sí, Entonces, sí. ahí, por ejemplo, son 6 formas distintas de otorgar el consentimiento. Casu obtuvo la de permiso judicial, en México aplica igual. Ese es uno de los temas más interesantes. Existe ahorita una tendencia de la ley Casu. Yo no estoy tan de acuerdo porque es algo que ya existe. Siento yo que muchas veces los legisladores lo hacen por populismo, Mm, porque realmente también tenemos que dejar bien en claro que muchas veces también en los menores de los casos, pero también hay mamás que no dejan ver a su hijo. Entonces, por eso el derecho tiene tantos formalismos, no le podemos quitar el derecho nomás porque yo fui con el juez y soy mujer. ujú, ujú. Entonces, hay que acreditar que realmente el papá, entonces, para hacer ese juicio hay que notificarlo. Si él no se presenta, se da por entendido de que él sabe que le vamos a sacar el pasaporte, pero hay papás que se presentan y dicen no porque se lo va a llevar. Entonces, también tiene sus aristas, o sea, se oye bonito en teoría que existe este beneficio, pero no, ese es uno. Ahora, hay otro tema bien interesante en relación a la pensión alimenticia, de por qué Casu está pidiendo tanto. Los hijos tienen derecho a tener el mismo nivel de vida que tienen sus padres. Ok, Nodal viaja en avión privado. sí. Si tú le ves un anillito, no vale ni la tercera parte de lo que él deposita Ujú, mensualmente. Entonces, si tú me estuvieras diciendo, oye, yo estoy casada con una persona que trabaja en la maquiladora, un trabajo muy respetable, bueno, tampoco lo puedo obligar, nadie está obligado a lo imposible. Por eso los alimentos se fijan de manera proporcional, a su proporcional sueldo. a las posibilidades que tienen los papás
y a Claro, las necesidades que tiene el menor. Y claro, también no puedes traer a una niña de una figura pública tan importante sin escolta, sin seguridad, o sea, también gasta más. claro. Entonces, esos son dentro de los dos temas más importantes y también dejar bien en claro que cuando hablamos de convivencia, no es no es como que el papá tiene derecho, no, los hijos son los que tienen, es un derecho de los hijos convivir con ambos padres. Por eso también en muchos casos, cuando los papás no pagan pensión alimenticia, no se les quita en automático el derecho a convivir, porque el derecho que a quien se lo estás quitando es a los hijos. Entonces, esos son como los temas importantes. Ojalá y todos los hijos, siempre y cuando sea sana la convivencia, puedan convivir con papá y con mamá, inclusive Nodal. Yo estoy segura que Nodal, si convive con la niña, va a ser un muy buen papá, o sea, no lo dudo, pero también yo pediría que sí pague, ¿verdad? Que sí pague la pensión. Claro, y que además que es una obligación tanto del padre como de la madre. ¿Qué pasa lo mismo si un padre se hace cargo de su hija o de su hijo? La mamá que se desentiende, la Sí. mamá tiene la obligación de pagar. También yo tengo varios casos donde la mamá, nada más que pues es en menor grado y casi no lo escuchamos, pero yo sí tengo varios casos donde la mamá le dejó los hijos al papá y Sí. ella es la que paga los alimentos. Inclusive sí me ha tocado ver que las demanden o las embarguen por no pagar los alimentos. O sea, Ah, ya. los alimentos se pagan de manera proporcional. También esto que te dicen es que 50 y 50, no es 50 y 50. Las mujeres y los hombres no siempre tenemos las mismas posibilidades económicas. Entonces, yo te voy a decir, estas son las posibilidades que yo tengo, pero incluso hay muchas mamás que se dedican al cuidado de los menores. Ese es su aporte también económico de decir, oye, yo no puedo porque, o sea, hay muchas realidades distintas. Oye, mi hijo tiene autismo, mi hijo tiene y yo me dedico las 24 horas a estar al pendiente, no puedo trabajar. Ah, pues ese es tu aporte, los cuidados. Y además, abogada, tendríamos que hacer otro programa porque ahí está Paulina Rubio. Ella le paga al señor porque se dio en bancarrota, mantiene los hijos y ahora se lo quiere quitar, él quedarse con el niño y que le siga pagando. De verdad es un caos. Hay que fijarnos muy bien con quién nos relacionamos y procreamos hijos, abogada. Sí. Sí, por ejemplo, ahí en el caso de Paulina Rubio, yo no diría tanto como de, o sea, los alimentos que está pagando Paulina son para su hijo, pero si, por ejemplo, lo que se está alegando, siento yo, que es quién cuida mejor al menor. Entonces, Colate está diciendo, yo tengo todo el tiempo del mundo porque huevón, no te creas, No trabajo, no porque tengo sí, nada. pero pues yo tengo todo el tiempo del mundo para cuidarlo, para atenderlo, para llevarlo, porque inclusive, digo, se filtró donde dice el papá, lo voy a poner a hacer ejercicio porque está subido de peso. Yo pediría que no hubieran puesto ese pedazo, pero en fin. Entonces, el papá está diciendo, yo lo voy a cuidar mejor que Paulina. Sí, Eso es lo que se está sí, alegando, o sea, sí, ¿y con sí, quién de los dos va a vivir mejor? Y también entender que los hijos se debe de tomar en cuenta con quién se quiere ir, o sea, qué es lo que también. quiere él. Ujú. Abogada Marce, si usted hace un espacio en su agenda, aquí la esperamos con los brazos abiertos. Síganla, por favor, en sus redes sociales, doctora Muchas Marce gracias. Torres, en su canal de YouTube, en todas las redes sociales. Si usted tiene un conflicto, ella tiene un servicio social todos los lunes. ¿De qué hora a qué hora la pueden contactar, abogada? Sí, Sin mira, costo. bueno, desde el 2019 he venido asesoría legal exclusivamente en materia familiar y penal. Es generalmente cuando vas a iniciar el procedimiento, también te doy las herramientas para que encuentres ayuda de manera gratuita. Es los lunes de 9 a 4 recibo las preguntas, ya después de las 4 me la tienes que mandar en el próximo lunes y respondo alrededor de 100, a 100 personas. Y muchas gracias, me dio mucho gusto conocerte a ti y a toda tu tan bonita comunidad. Aquí las y los estoy leyendo. Muchas gracias por todos sus comentarios. Muchas Y gracias. ahí nos vemos en Instagram, en TikTok y bueno, en Aquí Facebook están. también. Saludos a la Sí, licenciada Marce, la mejor. Hay muchos muchas comentarios gracias. positivos que dice que Muchas explica muy gracias. bien. De verdad, abogada, muchas gracias. Sé que Un tiene abrazo. hoy La el próxima vez que me conecte contigo, mira, sí tengo un estudio, mi casa es muy chiquita, que es la casa de todos ustedes, pero Gracias. vivo, donde sí tengo micrófono y tengo luz, pero sí.
Un abrazo, muchas gracias, Angélica, hasta pronto. Gracias, abogada, un abrazo. La licenciada doctora Marce Torres con nosotros. Oigan, qué bien nos explicó. Ay, mujeres, de verdad que al escuchar todo esto, yo ya quiero hacer como una invitación especial a todas las mujeres y me van a decir los hombres, nosotros no también. Mire, hombres y mujeres responsables, hombres y mujeres valiosos y seres humanos que se autorrespetan, debemos de estar asesorados qué hacer en un tema de conflicto. Por ejemplo, ahorita dice la abogada, los niños tienen ellos el derecho de vivir como viven sus papás, o mejor, ¿no? Y esto de, oye, pero no tienen seguridad, escoltas y demás, me pregunto, en ese momento se me vino a la mente el niño, José Julián Figueroa. Bien por el niño que sus primeros años de vida vivió en una de las zonas más exclusivas de aquí de la Ciudad de México, viajando al lugar en donde iba la abuelita y su papá, con las mejores vacaciones, con nana, chofer, gente que las asistía en sus casas, porque Maribel tiene casa en Costa Rica, casa en México y en otros lugares. Y ahora el niño, saber que ese niño es tan valioso, no nada más por los derechos del niño, por su persona, valioso porque miren nada más cuánto dinero está por heredar y no tiene seguridad porque lo está exponiendo la propia mamá, lo están exponiendo a tal grado y no porque yo diga, ay, yo no estoy ni a favor de Maribel, porque a la señora la respeto, como a la señora Imelda la respeto, pero sus vidas privadas las han hecho tan públicas, que aquí le estamos hablando totalmente sin filtro, porque ellas lo han originado a través de las redes sociales. No hay de otra, mujeres y hombres, tenemos que ilustrarnos qué hacer cuando te enfrentes en una situación así. Había por aquí preguntas en donde me dicen, ¿es que tiene más derecho la concubina que la esposa? No, no es que tenga más derecho. Señoras, señores, si tú vives con una persona, pero no te has casado y ya pasaron más de 2 años, 3, 4, como dice la abogada, en cada lugar, en cada estado de México, en cada estado de nuestro país México, quise decir en cada estado de la República Mexicana, que es lo correcto, hay diferentes tiempos. Si tú vives con una persona cierto tiempo, 2, 3 años, ya esa persona adquiere derechos. Como tú, te fuiste a vivir con el señor, ya adquieres derechos. ¿Y por qué se los digo así? Porque así es. No es de que, tiene más derechos la concubina o la esposa. No, qué mejor que seas la esposa, ¿no? Porque si no, la concubina, bueno, sí, la concubina, que señora, ¿y cuánto tiempo murió el señor, no? En una desgracia, sí, muere el señor. No, pero es que yo vivía con él, soy la concubina. ¿Cuánto tiempo llevaba con él? 1 año. No, no tiene derecho. Pero el señor sí tenía hijos, todo le queda a los hijos. Punto, se acabó. Así las cosas. Y otro punto importante, todos, usted, yo, un día no vamos a existir. Esta materia, el cuerpo que tenemos un día no va a estar. Y no tenemos la conciencia de decir, voy a hacer mi testamento, porque no sabemos cuándo, a qué hora, en qué momento nos vamos a ir. ¿Cuántos en un accidente? Ya ven ahora, hay gente que no tiene conciencia, que maneja con un borracho. Ya ven ahí estas señoras que hicieron tan populares, las dichosas perdidas, estrellándose ¿por qué? Porque dicen que venía con unos alcoholes. Y así como ellas, hay tanta gente inconsciente. Pero tú que vas
manejando, no tienes ninguna gota de alcohol, o la persona que iba a cruzar la calle sin una gota de alcohol, con la esperanza y la fe de llegar a sus hogares. Por un inconsciente pagan otros. De verdad, asesórese, haga su testamento. Y me dice, pues yo qué voy a dejar de testamento si no tengo nada. ¿Cómo que no tiene nada? Hoy es importante que valore su realidad. Claro que tiene un objeto. Mire que las familias, si no están con buena comunicación, se van a pelear siempre por todo y por dinero más. ¿Qué mejor, señora, si usted tiene a sus hijos y quiere dejar a sus hijos protegidos, incluso que no estén ahí entre hermanos? No, es que era mío esto, no, es que los aretes de mi mamá me corresponden, no, es que yo quiero desde un arete hasta un carro o una casa, lo que usted tenga, de una vez. Muchos están esperando, como doña Silvia Pinal, que era hasta el día que murió. Entiendo la idea de muchas personas que dicen, no, hasta que yo me muera, van a ellos a saber qué les heredé. Nos vamos a ir. Y como decíamos con la abogada, no nos vamos a llevar nada. Ahí están las casas. No les van a poder ni vender, que dicen, no, yo tengo la propiedad del rancho. Pues sí, pero ahí se está pudriendo porque no tiene mantenimiento, porque, como dice la abogada, la gotera, pagar el predial simplemente de la propiedad, la luz, el agua, el gas, lo básico. No lo estás haciendo, la propiedad se cae. Así de simple. Los voy a leer. Elena López, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias, Angélica. Que Dios te cuide mucho. Y a ustedes también, que Dios nos cuide a todos, porque hay que valorar nuestra vida. Luego, ya, de verdad, como Paulina Rubio, por ejemplo, se casó con Colate. Por eso le dije a la abogada, es importante que tengamos otra asesoría. Se casa y entonces ahora, si ven que una mujer trabaja, está al día, oigan, muchas dicen, no importa, no consigue trabajo, como Colate, no consigue trabajo, ahí están patrocinando ellas, ¿no? Y el señor, pues hasta el día de hoy no consigue trabajo, Paulina le tiene que pagar una mensualidad, además el niño, pues está con su papá diciendo, me voy a ir a vivir con él, y el niño se quiere ir con el papá. Entonces la mamá tiene que pagarle a él, señor, la manutención, al niño, porque ya decidió que se vaya con el señor, y entonces se casó con ella porque la quería o porque vio que tenía posibilidad de tener una vida feliz y acomodada, porque siempre le iba a depositar. Qué fuerte, ¿no? A ver, voy a leer comentarios. Escribe Rosario Rojas. Sí, Angélica, han expuesto al niño. Lo peor es que la madre no se da cuenta de ese peligro. Ella fascinada platicando todo en público. ¿Por qué? Miren, muchos famosos están pero furiosos. Es que como, entre ellos Nodal, ¿no? No se crean todo lo que dicen de mí. No, Nodal, no es de que nosotros creamos todo lo que digan de ti, Nodal. Tú lo has hecho público en distintas entrevistas, que ya se le ha olvidado a Nodal, cuando con Adela Micha, porque también hubo casting, ¿quién me va a poder hacer la entrevista? La misma Ángela Aguilar, las entrevistas que han dado, ellos solitos se han dado con todo. Ana Alegre, Nodal no hizo ni FaceTime con la niña para dar continuidad a una convivencia, no lo conoce como para llevarse y ya. Te digo algo, Ana Alegre, a mí no me consta, públicamente no puedo decir, sí, no hacía ni siquiera una llamada telefónica, no lo hacía en FaceTime, no lo hacía en videollamada, no nos consta. Nos consta lo que ha pasado, que es Inti vive con su mamá.
Julieta Casu ha sido bastante sencilla en su proceder, al grado de que muchas mujeres se sintieron identificadas con ella y es por eso que tiene mucha popularidad. No por su música, que miren, es muy buena cantante y tiene hits y tiene una carrera musical, pero por encima de eso ganó su sentido común, su manera de conectar con las señoras, principalmente por cómo habla de su hija, del respeto que le ha tenido al Señor, porque tampoco ha agarrado un micrófono para decir, a ver, tú eres tal, tal, pipi, nada, nada. Tati escribe, todo lo que logró Imelda Adis fue unir a los hermanos Figueroa, donde iban a imaginar que estarían tan unidos, incluso apoyando a Chacón. Hoy los hermanos de las hermanas principalmente de José Manuel Figueroa, han pedido que Marco Chacón sea su asesor, que Marco Chacón esté con ellas. Y él lo dijo hoy, estoy apoyando a la familia. Como dice Tati, ¿quién lo iba a pensar? A ver, ¿quién más está por acá? Amada escribe, Juliancito en este año de su fallecimiento estaba separándose de Imelda, anda buscando cómo divorciarse o sea que ella no tiene derecho a esa herencia. No, pero ahí está el acta de matrimonio. Mientras no te divorcies, sigue siendo la esposa. ¿Cuántas mujeres no se divorcian? Fíjense, yo me he enterado de varias. Y mamás de algunas amigas conocidas, que las señoras a sus 70 años deciden separarse. Ya, no lo aguanto más. Se separan de los señores. El señor ya vive en otro lugar y todavía de 60, de 50, de 70, de 80, los señores viven con la concubina, ¿no? Y entonces la concubina dice, no, pues yo de aquí soy, ya está el señor aquí, yo me la paso a todo dar, yo soy la concubina. El señor les vendió la idea de que ya se había divorciado. No, no quiero saber de mi anterior familia, la señora era una vieja bruja, lo que quieran. Muere el señor, la concubina ahí estaba con el señor y resulta que la esposa se acredita como esposa porque nunca se divorció y adiós concubina. Adiós, porque te vendieron la idea de que tú eras la elegida. Y ahorita quizás por lo que dice la abogada o cualquier otro abogado, es que ya viviste con él más de 2 años, 3, 5 años, ya en distintos estados de la República Mexicana te están acreditando, tú ya eres la heredera de lo que el señor tenía. Y resulta que llega la señora, la esposa, muestra su acta de matrimonio y te echa abajo tu concubinato. Claro, claro, así de simple, las cosas como son. ¿Qué opinan? A ver, escribe por acá. Fíjense cómo son las cosas. Soledad McDonald ¿cómo? McDonald Dargonza 39. Es tu nombre. Bueno. Ay, Angélica, y tú poniendo en peligro al niño diciendo lo que va a heredar. Creo que estás viendo otro programa, Soledad. No, a ver, yo en este canal jamás he dicho cuánto va a heredar con números. Estoy diciendo, y todos lo sabemos, que justamente en el caso de Joan Sebastián están peleando la herencia con uñas y dientes porque hay millones de pesos, millones de dólares por las regalías de las canciones. Simplemente les digo que son más de 800 registradas. Los ranchos, las casas, los autos que tenía de colección, caballos de pura sangre, mucho dinero.
Están todos los hijos, mire, cuando fallecen los papás, por ley, les corresponde a los hijos. Y atención, eso también me lo dijo un abogado. No hay de que, oye, yo venía a atender a mi mamá, yo la bañaba, no, yo a mi papá le venía a dar de comer, no, y es que yo, mira, le compraba la medicina, no, no. Así tú hayas cuidado, bañado y cuidado 1,000,000,000 de veces a tus papás. Si tus papás tienen hijos fuera del matrimonio, si tus papás están contigo porque fuiste la hija o el hijo que más los cuidó, te doy una noticia. Si tu papá no hizo testamento, les corresponde por ley a todos los hijos por partes iguales. Todos los hijos que tu papá haya registrado como hijos e incluso fuera de matrimonio. Para que vean, es un tema, por eso los seres humanos nos debemos de comprometer con nosotros mismos, con la lealtad hacia tu persona y no estar, miren señores, todos estos que, todas mías, y tienen 2 hijos con una, 3 hijos con la otra, otros hijos que ni siquiera saben que tienen más hermanos, pero cuando fallecen ahí están todos agarrándose del chongo, porque no importa si tú cuidaste a tus papás más tiempo que los otros. El que nunca los vio, el que ni siquiera tocaba el teléfono para hacerle la llamada, también va a ser el beneficiado. Es más, el hermano que tú nunca conociste y que tu papá te engañó diciendo que nada más eras tú el hijo único, hasta ese día de su muerte aparecen los otros hijos y dicen, aquí estoy, necesito mi parte. Así las cosas, las cosas como son. A ver, Angie, ¿qué dice Angélica? No dijo la cantidad que va a heredar, gracias tocaya, pero solo uno que está en un pozo no sabe lo que va a heredar. Todos sabemos eso. Tiene ranchos, propiedades, todos lo sabemos. Y todos sabemos que el hijo de Julián Figueroa, el niño, es el heredero. Lo sabemos todos. Y todavía lo están exponiendo. A ver, escribe Marisela, eso pasó con Rigo Tobar, los últimos años vivió con una fan que lo cuidó, lo atendió, vivieron mal los últimos años de él. Cuando murió apareció la esposa e hijos y se llevaron poco, claro, poco que tenía la señora. Todo es todo. ¿Por qué? Porque aparece la señora. Por eso les digo, mujeres, todas merecemos un amor bonito, un amor verdadero, completo. ¿Por qué migajear? Ay, no, bueno, me gusta pero ya tiene esposa y entonces te cuelgas el título de amante. ¿Y por qué? Porque te sientes menos, porque no te sientes valorada, porque tú crees que no vas a encontrar un amor completo para ti. Están equivocadas, 2 pastillitas de amor propio todos los días, autovalor, autorrespeto y lealtad contigo para que puedas tú ofrecer exactamente lo mismo. De lo contrario, pues evidentemente vas a ser la otra, vas a ser la que te vean menos, vas a estar migajeando amor, cariño, respeto y nadie te lo va a dar. Así de simple. A ver, ¿quién más está por acá? Dice Ana, ahora la señora Erika quiere cambiar a Houston la residencia de vida de Joan para los dineros. Claro, por eso José Manuel Figueroa dijo, mi papá es mexicano, mi papá tenía sus ranchos en México, mi papá murió en México, se enfermó en México y es de México. No le quieren ya cambiar de residencia, pero atención, porque hay mucho dinero de por medio. ¿Qué opinan ustedes? Suelten sus comentarios. Gracias a todos por acompañarme. Gracias por sus likes. Oigan, yo regreso con más información. Ver estos temas de verdad que es muy fuerte. Sí, hablamos de Nodal. Gracias, Lucy, por acompañarme. Yo les pido, por favor, que ustedes revisen lo que comentó la abogada. No es que yo lo diga, una experta en derecho
familiar, penal, una abogada que además de ser abogada es doctora en Derecho, nos lo acaba de informar. Así que aquí yo no soy porrista de nadie. Yo, es más, ni conozco personalmente a la señora Imelda. Y también a la señora Maribel, no soy su amiga, no soy su porrista. A Marco Chacón tampoco. Los conozco porque los he entrevistado un par de veces. Sí, hasta ahí. Pero aquí mi obligación es decir las cosas como son. Mi nombre es Angélica Palacios. Gracias por sus likes. Gracias por su preferencia. Nos vemos. Hoy es viernes, y hay noche para desvelados. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7.